Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública. Hoy ponemos el foco en algo muy simple y muy poderoso: cómo pensamos y cómo decidimos en medio del torbellino tecnológico. Arrancaremos con un prompt que nos ayuda a afinar preguntas antes que respuestas. El método socrático inverso, una forma directa de desmontar lo que creemos saber y mirar el problema desde el lado contrario. Después nos asomaremos a Meteor, un navegador con alma de asistente que entiende lo que ves y sugiere acciones para automatizar investigación y tareas de scrapping. Veremos también en la IA en acción 3 casos muy distintos y muy concretos. El medio de comunicación Every, integrando un editor compartido con Claude para reforzar sus estándares. Alpha School en Austin, Texas, reorganizando el aula con tutores de IA 2 horas al día y talleres prácticos el resto, con la ambición de escalar su enfoque con Time Back. Y General Motors, que ha creado un centro de excelencia en inteligencia artificial para llevarla a manufactura, ingeniería y proveedores de forma transversal. Y como cada semana repasaremos los artículos de los últimos 7 días, la entrada de la IA en el dating con el match sorpresa de Meta, 3 modelos de gobernanza, Europa, Washington y California, con la transparencia como obligación legal, la batalla de estrategias entre Microsoft, pluralidad vigilada, y Notion, absorción funcional, el negocio de la voz como dato, el recordatorio de que sin orden la IA solo acelera el caos, el desembarco de actores sintéticos en Hollywood y el dilema editorial de los feeds 100% de inteligencia artificial. Ponte cómodo o cómoda, que comenzamos. El prompt de la semana. Hoy vamos a hablar de un ejercicio creativo muy especial, el método socrático inverso. Puede sonar complicado al escucharlo por primera vez, pero en realidad es un recurso muy sencillo y tremendamente eficaz para desbloquear ideas. La propuesta parte de un prompt claro: aquí está lo que creo saber, y expresamos qué es eso que creemos saber. Interrógame sobre el por qué hasta exponer la base. Luego invierte la premisa: ¿y si fuera lo contrario? En otras palabras, el ejercicio comienza con una afirmación que damos por cierta. A partir de ahí, el método nos invita a preguntarnos una y otra vez por qué creemos en esa afirmación hasta llegar a la raíz. Es un viaje hacia atrás, desnudando cada capa de certeza. Y cuando creemos haber llegado a la base, llega el momento más interesante: dar la vuelta a la premisa y preguntarse qué ocurriría si en realidad fuera falsa. Ese giro final es el que abre la puerta a nuevas formas de pensar. Lo más valioso de este método es que cambia el foco. Normalmente buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas o confirmaciones que nos hagan sentir seguros. Aquí sucede lo contrario. Lo importante no es tanto responder, sino aprender a formular preguntas cada vez más precisas y más profundas. Se trata de cuestionar lo que creemos saber, incluso lo más obvio, y de ahí extraer ángulos inesperados. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imaginemos que alguien afirma: la audiencia de un podcast quiere siempre episodios cortos. Si aplicamos el método, el primer paso sería interrogar ese supuesto. ¿Por qué creemos que quieren episodios cortos? Quizá porque las estadísticas muestran que muchos oyentes abandonan cuando un programa es muy largo. ¿Y por qué ocurre eso? Tal vez porque no todos tienen tiempo para escucharlo entero. Al llegar a esa base, toca dar el salto. ¿Y si fuera lo contrario? ¿Y si en realidad la audiencia valorase más los episodios largos y completos porque les permiten profundizar en un tema? Esa inversión de la premisa obliga a mirar el problema de otro modo y, quién sabe, podría inspirar un cambio de estrategia. Este procedimiento es útil en muchos contextos. En sesiones de brainstorming editorial, por ejemplo, puede servir para enriquecer las reuniones de ideas. No se trata solo de generar propuestas en cascada, sino de detenerse a examinar las certezas del equipo. Cuando un grupo parte de premisas compartidas sin cuestionarlas, el riesgo es que todas las ideas se parezcan demasiado entre sí. El método socrático inverso rompe esa dinámica y empuja a los participantes a explorar caminos menos evidentes. También puede aplicarse a la estrategia empresarial. Pensemos en una marca que da por hecho que su público es mayoritariamente joven. Si se interroga ese supuesto hasta el fondo y luego se invierte la premisa: ¿y si en realidad nuestro público fuera mayoritariamente adulto? Aparecen preguntas nuevas. ¿Estamos dirigiendo nuestros mensajes a la persona adecuada? ¿Estamos dejando escapar a un segmento de mercado que podría ser muy valioso? Esa mirada distinta puede marcar la diferencia en la toma de decisiones, pero no hace falta quedarse en el terreno profesional.
Este método también es útil en la vida cotidiana. Muchas veces damos por sentadas creencias personales que nunca revisamos. No soy bueno con la tecnología. Los lunes siempre son pesados. Si no trabajo muchas horas no consigo resultados. Todas estas frases podrían someterse al mismo proceso, preguntarse por qué lo creemos y después plantearse cómo sería si fuera al revés. El simple hecho de abrir esa posibilidad ya es transformador porque revela opciones que no habíamos considerado. La fuerza del método socrático inverso está en su capacidad para combatir los sesgos. Todos cargamos con prejuicios, rutinas de pensamiento o ideas fijas que, sin darnos cuenta, nos limitan. Este ejercicio nos obliga a ponerlas en cuestión, aunque solo sea por un momento, y en ese cuestionamiento aparecen nuevas perspectivas. Además, hay un componente creativo que lo hace especialmente atractivo. Invertir la premisa nos saca de la zona de confort. Cuando uno se atreve a pensar lo contrario de lo que cree, aparecen escenarios poco habituales y muchas veces la innovación nace precisamente de ahí, de esa osadía de pensar al revés. En definitiva, este método no busca tener razón ni siquiera encontrar una verdad definitiva. Su objetivo es abrir la mente, entrenar la capacidad de dudar y transformar esa duda en motor creativo. Es una invitación a no conformarse con lo evidente, sino a rascar un poco más para ver qué hay debajo y a imaginar qué pasaría si todo fuera justo lo contrario de lo que pensamos. El método socrático inverso nos recuerda algo esencial. Las mejores ideas no siempre aparecen cuando buscamos certezas, sino cuando nos atrevemos a ponerlas en cuestión. Esta semana recopilamos 7 artículos que muestran cómo la inteligencia artificial está entrando en terrenos muy distintos, desde las citas hasta Hollywood, pasando por la oficina digital, la voz como dato y la gobernanza global. Son lecturas que ayudan a entender hacia dónde vamos y qué preguntas conviene hacerse. El amor como simulacro, cuando el algoritmo da el primer paso. Meta ha lanzado en Facebook Dating un asistente de inteligencia artificial y una función llamada Meet Cute, capaz de generar emparejamientos automáticos cada semana. La novedad parece una simple comodidad, pero supone un cambio de fondo, pasar de elegir con un gesto a delegar directamente en un algoritmo. Esto transforma la experiencia íntima en un simulacro administrado por código. La propuesta busca combatir el cansancio de deslizar perfiles, pero al hacerlo borra la agencia del usuario y expone riesgos muy delicados. ¿Qué ocurre cuando una máquina falla en la gestión del deseo? El texto muestra cómo esta deriva no es aislada, sino continuidad de otras funciones que ya desplazaban nuestra voz en la plataforma. Europa regula, Washington desregula, California expone 3 modelos de gobernanza de la inteligencia artificial. En California, la ley SB 53 convierte la transparencia en un deber legal para las empresas que desarrollan modelos frontera. Después de que se vetara el proyecto más ambicioso, la norma SB 1047, se opta por exigir reportes públicos sobre riesgos catastróficos, notificación rápida de incidentes y protección de denunciantes. El artículo explica cómo este giro sitúa a California entre 2 extremos: Europa, que impone obligaciones antes del despliegue, y Washington, que acelera la desregulación para ganar terreno geopolítico. Como ya ocurrió con la privacidad y la CCPA, la medida californiana podría convertirse en un estándar práctico más allá de sus fronteras. El dilema es si la transparencia basta o si, sin controles más firmes, el problema seguirá intacto. Microsoft versus Notion, 2 estrategias para gobernar la inteligencia en el trabajo. La oficina digital se ha convertido en el campo de batalla de 2 enfoques opuestos. Microsoft integra a OpenAI y Claude en su Copilot y ofrece un selector de modelos que da al usuario la sensación de pluralidad, aunque siempre dentro de su propio ecosistema. Notion, en cambio, sigue una lógica de absorción. Lo que empezó como un cuaderno digital ahora incorpora bases de datos, flujos de trabajo y agentes que intentan reemplazar a las aplicaciones vecinas. El artículo compara estas estrategias con un tercer ejemplo más extremo, Paradigm, que propone hojas de cálculo donde cada celda funciona como un agente autónomo con el coste de perder la trazabilidad. La cuestión ya no es quién tiene el modelo más potente, sino qué tipo de dependencia aceptamos en nuestra forma de trabajar. El negocio de escuchar transforma tu voz en mercancía. Cada vez más aplicaciones pagan a los usuarios por grabar llamadas o subir audios, pero lo que parece una nueva vía de ingresos se convierte en un mecanismo de captura. Las licencias que aceptan los usuarios son amplísimas y permiten reutilizar y revender las grabaciones mucho más allá del uso prometido. El incentivo económico provoca sobreproducción. Hablar más significa ganar más, aunque a costa de perder control sobre lo que se entrega. Lo más valioso no es el contenido literal, sino el tono, las pausas o las vacilaciones que revelan emociones y contextos personales. Europa ha marcado un límite al prohibir el reconocimiento emocional en ámbitos sensibles, mientras que en Estados Unidos y Reino Unido se mantiene un vacío regulatorio. El artículo plantea un futuro en disputa, hasta dónde estamos dispuestos a entregar nuestra voz como materia prima.
Ordenar, priorizar, progresar. El camino real hacia la IA confiable. Muchas compañías presumen de usar inteligencia artificial, pero pocas logran un impacto sostenido. La razón, según explicamos en el artículo, es que la IA no arregla el desorden, solo acelera lo que ya existe. La gobernanza y el linaje de datos se convierten en condiciones de partida, no en un añadido posterior. El artículo describe cómo la presión competitiva lleva a implantar proyectos sin preparación, con errores previsibles y defiende un camino más realista. Empezar con procesos acotados, aprender de forma progresiva y construir confianza dentro de los equipos. Sin orden ni liderazgo cercano, la adopción no es más que un espejismo. Hollywood frente a los actores sintéticos. El caso de Tilly Norwood, actriz generada por inteligencia artificial y presentada por el estudio Sequoia, ha abierto un terremoto en Hollywood. No se trata de un simple experimento, sino un intento de firmar contratos en igualdad con intérpretes humanos. Los sindicatos reaccionan recordando conflictos pasados con figurantes escaneados, pero ahora el riesgo es mayor que la actuación humana quede sustituida por completo. Una actriz digital no enferma ni rechaza papeles, puede trabajar en varias producciones a la vez y siempre sonríe a cámara. El artículo expone el dilema cultural y estético. ¿Puede el público identificarse con una emoción que nunca existió? Y advierte que, más allá del ahorro para los estudios, la saturación de rostros intercambiables puede restar relevancia cultural al cine. Reputación en riesgo, el dilema editorial de los feeds 100% IA. OpenAI explora un formato de red social con clips generados por Sora 2, verificación de identidad y posibilidad de remix. El diseño recuerda a TikTok, pero con un giro inquietante, un feed saturado de contenidos creados por algoritmos. El artículo explica el riesgo de la slopificación, donde la abundancia indistinguible erosiona el valor de cada pieza. Además, la función de notificación cuando tu rostro es usado en un remix abre un dilema de consentimiento. El usuario solo puede reaccionar después de que su identidad haya circulado. Para marcas y creadores, el peligro es reputacional. Entrar en un espacio que desde el inicio puede ser percibido como un vertedero digital. La pregunta es, ¿qué criterios editoriales necesitamos para que un feed de IA sea creativo y no mera acumulación de ruido? En conjunto, los 7 textos dibujan un mapa claro. La inteligencia artificial no solo transforma procesos técnicos, sino también redefine intimidad, regulación, trabajo, cultura y reputación. Son historias que conviene leer completas para entender la magnitud del cambio y, sobre todo, para formarse un criterio propio en medio de tanta novedad. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. La herramienta que queremos destacar esta semana se llama Meteor y sus creadores la definen como un navegador autónomo que no solo entiende lo que aparece en pantalla, sino que además es capaz de sugerir y ejecutar acciones en tu lugar. En otras palabras, se trata de un navegador pensado para la era de la inteligencia artificial. No solo sirve para mostrar páginas web, sino que actúa como un asistente personal integrado en tu experiencia digital. La propuesta es ambiciosa. Meteor combina la flexibilidad de un navegador moderno con la potencia de la automatización inteligente. La idea es que se convierta en un agente capaz de interpretar tus necesidades y actuar en consecuencia. Dicho de manera sencilla, un navegador que no espera a que le digas qué hacer, sino que entiende lo que necesitas y lo resuelve por ti. Los propios fundadores lo explican en su presentación con un ejemplo muy gráfico. Imagina que estás organizando una reunión y recibes un correo con la propuesta de una fecha. Meteor detecta automáticamente que se trata de un evento y sugiere añadirlo al calendario. Con un solo clic, la inteligencia artificial toma el control, abre tu agenda, busca el momento adecuado y confirma la cita. Mientras tanto, tú puedes seguir navegando en otras pestañas sin preocuparte de nada. Ese puntero morado que aparece en pantalla en las demostraciones es la señal de que la gente está trabajando en tu lugar.
La utilidad de Meteor no se limita a gestionar calendarios. Sus desarrolladores destacan que puede ejecutar decenas de tareas diferentes, desde automatizar solicitudes de empleo hasta resumir artículos de investigación o ayudarte a preparar apuntes para un examen. Todo ello sin necesidad de cambiar de aplicación ni perder el tiempo saltando entre plataformas. Uno de sus aspectos más interesantes es cómo interpreta las búsquedas. Cuando introduces un término genérico, como por ejemplo Bill Gates, el sistema redirige la consulta a Google para obtener resultados rápidos. Pero si lo que quieres es una investigación más profunda, Meteor recurre directamente a información en vivo en la web para ofrecer un resumen mucho más completo y estructurado. Además, cuenta con una función llamada Deep Research que lleva este enfoque un paso más allá. Con solo activarla, puedes plantear una pregunta compleja y el navegador se encarga de rastrear, analizar y procesar datos durante varios minutos. El resultado es un informe con nivel casi profesional, pensado para quienes necesitan no solo respuestas inmediatas, sino análisis de calidad. Meteor todavía está en fase temprana, pero avanza rápido. Sus creadores insisten en que esto es solo el principio y que el objetivo es construir un navegador que actúe como un asistente personal digital capaz de conocerte y anticipar tus necesidades. De momento, quienes quieran probarlo pueden unirse a la lista de espera en browse.dev. Con Meteor, la experiencia de navegar por Internet deja de ser pasiva para convertirse en algo mucho más activo. Ya no se trata únicamente de consultar información, sino de tener un agente que colabora contigo y asume tareas en segundo plano. Una herramienta que, si cumple lo que promete, podría transformar la forma en que trabajamos, estudiamos e investigamos en la red. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Una semana más reunimos 3 ejemplos que muestran desde frentes muy distintos cómo la inteligencia artificial se integra en el trabajo real, en una redacción, en un aula y en una gran industria. El hilo común es claro: cuando la IA se coloca en el centro del proceso sin pretender sustituirlo todo ni imponer hábitos extraños, ayuda a sostener estándares, a organizar el tiempo y a coordinar mejor el esfuerzo de los equipos. En cambio, cuando se la aparta a proyectos especiales o a herramientas que nadie adopta, se queda en promesa. El primer caso es el del medio digital Every. Tras varios intentos fallidos de construir aplicaciones personalizadas que no terminaron de cuajar, la redacción eligió una solución directa: integrar un editor compartido con Claude, de Anthropic, para reforzar sus estándares editoriales. La clave no está en una lista de funciones, sino en el encaje con la rutina del día a día. El editor acompaña la escritura, sugiere mejoras de estilo y ayuda a mantener la coherencia del tono, de modo que la herramienta se convierte en parte natural del flujo de trabajo. Lo relevante es la adopción. Donde antes había fricción y plataformas que nadie abría, ahora hay un espacio compartido que la gente usa porque sirve para lo que ya hace. El mensaje que deja este caso es muy simple: a veces la mejor innovación es elegir una pieza que funciona y ponerla justo donde el equipo la necesita, en lugar de perseguir desarrollos a medida que no llegan a puerto. El segundo caso es Alpha School, una escuela privada en Austin, Texas, con un planteamiento que rompe con lo habitual. No hay profesores ni deberes. Durante 2 horas al día los estudiantes trabajan con tutores de IA, el resto del tiempo se organizan talleres prácticos. Los resultados que comunican son llamativos. Su alumnado se sitúa en el top 1 a nivel nacional. La iniciativa no quiere quedarse en una isla y busca escalar su enfoque con un producto llamado Timeback, concebido para extender esta manera de organizar el estudio y recuperar tiempo en la jornada. Más allá del dato, lo interesante es el diseño del día. La IA concentra la explicación y la guía en tramos acotados y luego deja espacio a la práctica, a la colaboración y a la aplicación de lo aprendido. No hace falta adornarlo. El modelo sugiere una redistribución del esfuerzo con la tecnología al servicio de la atención y del ritmo del estudiante. El tercer caso procede de General Motors. La compañía ha creado un centro de excelencia en IA con fichajes de alto nivel procedentes de Silicon Valley y le ha dado un mandato amplio: asesorar a ejecutivos y a los distintos departamentos para aplicar la IA de forma transversal en manufactura, ingeniería y gestión de proveedores. Que exista un equipo así indica que no hablamos de pruebas aisladas en un laboratorio, sino de una estrategia que intenta coordinar procesos, criterios y herramientas a escala. Un centro de excelencia actúa como bisagra. Traduce necesidades de negocio en soluciones técnicas, comparte buenas prácticas de un área a otra y evita que cada división avance por su cuenta con pilotos incompatibles. En términos prácticos, esto significa diseñar una forma común de trabajar con inteligencia artificial y asegurar que las mejoras no se quedan en una planta, en un equipo o en un proyecto, sino que recorren toda la organización.
Vistos juntos, los tres casos apuntan a un patrón reconocible. Primero, la IA gana tracción cuando entra en el flujo existente y lo refuerza. Un editor que se usa a diario, un tutor que ordena el estudio, una oficina técnica que alinea a toda la empresa. Segundo, la promesa no está en sustituir a nadie, sino en acompañar, elevar estándares, equilibrar tiempos, anticipar tareas. Tercero, la adopción depende menos de la sofisticación que de la claridad del encaje. Cuanto más visible es la mejora y menor la fricción, más fácil es que la gente lo haga suyo. También conviene fijarse en lo que estos ejemplos no ofrecen. No presentan la IA como magia instantánea ni como atajo sin esfuerzo. En el caso de Every, la adopción llegó cuando abandonaron la obsesión por construir a medida y eligieron algo que la redacción podía usar desde el primer día. En Alpha School, el anuncio de resultados muy altos y el impulso de TimeBack abren preguntas razonables sobre cómo trasladar ese enfoque a contextos diversos con realidades sociales y recursos distintos. En General Motors, el reto no es solo crear el centro, sino sostener criterios comunes en el tiempo, demostrar impacto y evitar que la novedad se disperse. Nada de esto se resuelve con un botón, hay que gobernarlo. Para quien escucha y piensa en su propia organización, la lección práctica es directa. Antes de perseguir plataformas nuevas, merece la pena observar el proceso actual y localizar un punto concreto donde la IA pueda ayudar sin romper nada. Ese tramo de edición que siempre se retrasa, ese bloque de estudio que se hace cuesta arriba, esa verificación de producción que llega tarde. Un paso acotado crea confianza y con confianza es más fácil ampliar el alcance. La tecnología se vuelve visible cuando resuelve algo que dolía. A partir de ahí, escalar ya no es un salto al vacío, sino una extensión natural de una mejora que funciona. 3 escenarios distintos, una idea común, integrar la IA allí donde ya hay trabajo real y permitir que demuestre su utilidad sin adornos. Con ese enfoque, la inteligencia artificial deja de ser un discurso abstracto y se convierte en práctica cotidiana. Hoy hemos visto un patrón que se repite. La IA funciona cuando encaja en el flujo real y cuando hay orden antes que algoritmos. Lo muestra Every al integrar Claude donde se escribe, Alpha School al acotar el tiempo de tutoría y liberar la práctica, y General Motors al coordinar toda la organización con un centro de excelencia. También hemos mirado al otro lado. Cuando la tecnología salta a lo íntimo o convierte la voz en mercancía, la agencia y el consentimiento pasan a ser la discusión principal. En el terreno regulatorio, California empuja la transparencia como mínimo común, mientras Europa y Washington marcan ritmos distintos. En la oficina digital, elegir entre la pluralidad vigilada o la absorción no es una cuestión de estética. Condiciona cómo trabajamos y en qué dependencias nos metemos. Y en la cultura, de los actores sintéticos a los feeds generativos, el reto es que la novedad no borre lo humano ni degrade la edición en nombre de la abundancia. Nos quedamos con 3 ideas sencillas para la semana. Pregunta mejor antes de responder. Ordena antes de automatizar y protege tu identidad como un activo no negociable. Gracias por escuchar Conexión Pública. Si algún tema te ha encendido la curiosidad, busca el artículo completo y sigue estirando del hilo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.